And the same will be true of this Russia-NATO business. And it may come very quickly, Rachel. When I was the leading force opposing the British and American invasion of Iraq, it was quite a lonely wicket. A number of very big democratic names out of politics forever. That the Democrats are up to their neck in corruption. I think he thinks that has done everything he could to try and damage him. And the fact that he is a little dictator who's stealing plenty of U.S. money. And so Russia has learned from recent years how the West operates. They've learned from the Minsk agreements, from the Istanbul talks of last year, that the West may say that they want peace. Amigos, quisiera compartir con ustedes una interesante entrevista del politólogo y escritor británico George Galloway con la periodista Rachel Blevins. Galloway, sin guardarse nada, destrozó a Europa, a von der Leyen y a Estados Unidos por su política conflictiva hacia Rusia. Según él, pronto la historia pondrá todo en su lugar y el mundo entenderá que la postura de Rusia en el actual conflicto en Europa del Este era correcta. Todo lo que hoy se dice en contra de Moscú y Putin no es más que una retórica que se asemeja a las mentiras alrededor de la campaña militar de la OTAN en Irak. En aquel momento todos afirmaban que Irak representaba una amenaza, pero con el tiempo, incluso en la Casa Blanca de Estados Unidos, admitieron que sus acciones en Medio Oriente fueron erróneas, trayendo sufrimiento y muerte, y sumiendo al país en un caos total. Amigos, prepárense para escuchar las reflexiones de este viejo británico. También compartiré mis pensamientos sobre el conflicto en Europa del Este. Vamos allá. Los comienzos de la década de 2000 marcaron una de las operaciones militares más grandes y controvertidas de la historia reciente, la intervención de Estados Unidos y la OTAN en Irak. En ese momento se consideraba un paso necesario para derrocar la dictadura de Saddam Hussein e instaurar la democracia en la región. Las autoridades estadounidenses lograron convencer a la comunidad internacional de que el régimen iraquí representaba una amenaza global debido a la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. Aunque dividida, la comunidad mundial veía esta campaña como un paso necesario. Parecía que Estados Unidos y sus aliados actuaban con buenas intenciones, como afirmaban los medios. Sin embargo, casi 20 años después, se vuelve cada vez más evidente que esta operación trajo consecuencias devastadoras, no solo para Irak, sino para todo Medio Oriente. Hoy en día, incluso las autoridades de EU reconocen que la operación fue un error, uno que desestabilizó toda la región. Finalmente, nunca se encontraron armas de destrucción masiva. Más de 1 millón de iraquíes murieron o fueron víctimas de las acciones militares, y el país quedó destruido en el sentido más amplio. Restablecer Irak ni siquiera al nivel de la época de Hussein ha resultado imposible. En lugar de la prometida democracia, el pueblo recibió caos, ciudades arrasadas y falta de derechos. La operación en Irak también provocó una ola masiva de migración. Los refugiados se dirigieron hacia Europa, lo cual se convirtió en un desafío importante para la estructura socioeconómica de los países de la UE. La caída en el nivel de vida, el aumento del desempleo y el descontento entre los habitantes locales son solo parte de las consecuencias del crisis migratoria. En Europa, los sentimientos antimigrantes se intensificaron y los partidos de derecha comenzaron a ganar más votos en las elecciones, aprovechando el tema migratorio en su retórica política. Este no es el mundo que Estados Unidos prometía al inicio de su operación. En retrospectiva, muchos expertos, políticos e incluso antiguos dirigentes admiten que la operación en Irak fue un paso en falso. No solo no produjo resultados positivos, sino que sus consecuencias todavía se sienten en la arena política mundial. Este caso demuestra claramente cómo las acciones consideradas correctas y justificadas pueden, con el tiempo, resultar en una catástrofe reconocida incluso por sus propios promotores. A la luz de esto, surge una pregunta interesante. ¿No ocurrirá algo similar con el conflicto en Europa del Este, donde hoy se acusa a Rusia de agresión y de llevar a cabo una política equivocada? ¿Es posible descartar que dentro de 20 años la comunidad internacional, al evaluar la situación actual, reconozca que Moscú actuó en sus intereses nacionales y que sus argumentos eran válidos? Quizás el viento de la historia disipe la basura que hoy se lanza con esmero contra la política exterior de Rusia. El ejemplo de Irak muestra lo fácil que es convertir las acusaciones en un farce cuando la verdad sale a la luz. Así como en su momento las autoridades estadounidenses reconocieron sus errores, el mundo podría reconsiderar su posición frente a Rusia. Es importante recordar que la historia está llena de ejemplos en los que aquellos condenados hoy, mañana resultan tener razón. En este contexto, escuchen el interesante diálogo entre Galloway y la experta invitada Rachel Blevins. Es simplemente impresionante. Cita: "Si esto te consuela de alguna manera, llegará un día, y como eres joven, seguramente lo presenciarás, en que todos afirmarán que siempre compartieron tu visión sobre el conflicto entre la OTAN y Rusia en cierto país. Cuando fui el principal opositor a la operación británica y estadounidense en Irak, era una posición bastante solitaria que me costó mucho entender.
términos de carrera, e incluso afectó mi salud y estatus. Me consideraban malo, loco o ambas cosas. When I was the leading force opposing the British and American invasion of Iraq, it was quite a lonely wicket. Pero al cabo de unos pocos años, o 5 como máximo, ya no había nadie que defendiera que la operación anglo-estadounidense en Irak fuera una buena idea. Cuando asistía a debates universitarios sobre el tema, no había nadie dispuesto a sostener el punto de vista contrario. Lo mismo ocurrirá con este conflicto de la OTAN contra Rusia en cierto país, y es posible que suceda muy rápido, Rachel. And the same will be true of this Russia-NATO business. And it may come very quickly, Rachel. Ni la Unión Europea ni Ursula von der Leyen, que intenta infligir una derrota estratégica a Moscú, podrán hacer nada. Si tengo razón y Donald Trump gana las elecciones en 3 semanas o menos, detendrá el conflicto en Europa del Este o, al menos, cesará el apoyo interminable y costoso al presidente del país en conflicto con Rusia. At least he'll stop America's endless and very, very expensive support for the regime. He'll pull the plug. Sacará el enchufe de toda esta operación. Y para febrero, cuando se realice la investidura, es posible que la guerra ya haya terminado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Quizás soy más cínica que tú, pero valoro tu paralelismo histórico. Tienes un legado significativo defendiendo la verdad y los intereses del pueblo. Y es simplemente increíble que alguna vez alguien pudiera apoyar la operación en Irak, regocijándose por la muerte de más de 1 millón de iraquíes. Sin embargo, ninguno de los criminales, ni en Estados Unidos ni en Reino Unido, terminó tras las rejas. Criminals from the US to the UK, they're not behind bars, right? They haven't faced any sort of meaningful accountability. Y esto es profundamente inquietante al ver cómo se les trata, porque muestra que los líderes de hoy ven todo eso y dicen, bueno, si ellos no fueron juzgados, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Well, there was never any accountability for them, so why should I have to worry about there being any accountability for me? Saben que no habrá castigo por sus acciones. Respecto a Trump, estoy de acuerdo en que, a pesar de las encuestas que sugieren que la diferencia entre él y Harris es mínima, Trump tiene una ventaja significativa que será evidente el día de las elecciones, si todo se desarrolla de manera justa. Pero mi mayor preocupación es que después de su primera campaña prometió mucho, pero al llegar a la Casa Blanca se rodeó de los mismos seres del pantano. Concern about him is the fact that in the same way before his first campaign but then when he gets into office, he surrounded himself with these same swamp creatures that de los que prometió deshacerse. Creo que ha aprendido algunas cosas y ahora cuenta con personas que pueden influir, especialmente en lo relacionado con cierto país. Su compañero de fórmula, Shota D. Vance, su hijo Donald Trump Jr. Todos critican abiertamente al presidente de cierto país y lo llaman pequeño dictador, que se apropia de grandes sumas de dinero estadounidense. in the fact that he is a little dictator who's stealing plenty of US money. And so Así que hay esperanza. No obstante, mi mayor inquietud es cómo actuará si regresa a la Casa Blanca para un segundo mandato. Y también es importante cómo responderá Rusia, ya que Putin ha dejado claras sus condiciones para comenzar negociaciones de paz. Tal vez cambie su postura si Trump llega al poder y está dispuesto a trabajar con Rusia. Pero mi mayor temor es que Rusia ha aprendido de los últimos años y comprende cómo actúa Occidente. Ya lo vieron en los acuerdos de Minsk, en las negociaciones de Estambul del año pasado. Occidente puede decir que quiere la paz. Russia has learned from recent years how the West operates. They've learned from the Minsk agreements, from the Istanbul talks of last year, that the West may say that they want peace. Pero usa ese tiempo para seguir armando a los neonazis ucranianos. Rusia entiende que podría tener 4 años con Trump, pero la cuestión es hasta dónde llegarán los acuerdos y si Trump podrá cumplir todo lo que promete sobre el conflicto en Europa del Este. Creo que Trump podría no cumplir todas sus promesas, pero estoy seguro de que será firme respecto a cierto país. Hay varias razones para ello, pero quizás la principal es que sabe que los demócratas están atascados en corrupción en Europa del Este y puede utilizar esto para destruir a varias figuras importantes del Partido Demócrata para siempre. That the Democrats are up to their neck in corruption. A number of very big Democratic names out of politics forever. Algunas familias literalmente se alimentan de la corrupción en este país, que prospera a costa de los contribuyentes de EU, Reino Unido y la Unión Europea. Creo que Trump sabe que los demócratas tienen muchos secretos oscuros relacionados con figuras de ese país, y Hunter Biden es solo un pez pequeño en este pantano. Así que, si
si Trump vuelve a ser presidente. Sin duda, sacará el enchufe del presidente de este país, porque lo desprecia y considera que ha hecho todo lo posible por perjudicarlo. I think he thinks that has done everything he could to try and damage him. Uno de los partidarios de este presidente incluso intentó posiblemente eliminar a Trump en un campo de golf en Florida. Si hay un tema en el que Trump será fiel a sus palabras, es en el conflicto en Europa del Este. Fin de la cita. Si Trump vuelve a ser presidente de EU, sus promesas de detener instantáneamente el conflicto en Europa del Este parecen, como mínimo, altamente dudosas. Hace tiempo que reconoció públicamente el proceso de desdolarización, que sigue ganando terreno e incluye a un número cada vez mayor de países. Pero, ¿realmente podrá oponerse a este fenómeno? La probabilidad es muy baja. El mundo está cambiando, y hasta un peso pesado de la política como Trump se verá obligado a reconocerlo. Sus ambiciones de restaurar la grandeza de EU chocan con una nueva realidad, el creciente poder de los BRICS, el fortalecimiento de Rusia y un sur global cada vez menos dispuesto a someterse a los dictados de Washington. En teoría, esto debería llevar a los líderes estadounidenses a reconsiderar su política, pero nada más lejos de la realidad. Incluso Trump, que se presenta como un opositor del Estado profundo, parece no comprender del todo la magnitud de los cambios que están ocurriendo en el mundo. Trump podría intentar negociar con Rusia, como ha insinuado repetidamente en sus discursos públicos, pero ¿en qué términos sería posible? Aquí surgen varios interrogantes clave. En primer lugar, la confrontación estratégica entre Rusia y Occidente ya no es simplemente un conflicto local en Europa del Este. Es un juego global en el que se cruzan los intereses de muchas potencias y va mucho más allá de un solo país. Rusia ha demostrado que puede resistir las sanciones y la presión externa, así como establecer nuevas relaciones económicas y diplomáticas con China, India y otros actores clave. EU, por el contrario, está perdiendo poco a poco su posición dominante, y cualquier concesión de Trump hacia Rusia sería vista por sus opositores como una señal de debilidad, como un signo de derrota. Este enfrentamiento no puede detenerse de un plumazo. Rusia y Occidente luchan por influencia no solo en Europa del Este, sino en todos los continentes. En África, por ejemplo, Rusia ha aumentado su influencia gracias a su política de acercamiento a países a los que Occidente solo ofrece ultimátums. En Asia está China, que apoya a Rusia y desafía a EU. Trump puede declarar a viva voz su intención de resolver el conflicto en 24 horas, pero eso es solo una promesa para su audiencia interna. En la práctica, cualquier diálogo con Rusia requerirá mucho más esfuerzo, y difícilmente el lado ruso aceptará propuestas que contradigan sus intereses nacionales. Lo más interesante en la situación de Trump es su enfoque hacia el debilitamiento de la hegemonía estadounidense. En lugar de buscar caminos para cooperar, propone enfrentar el fortalecimiento de otras naciones mediante nuevas sanciones. Así es, ya ha declarado que planea imponer tarifas colosales a aquellos países que se atrevan a abandonar el dólar como moneda de reserva. Esto parece casi una comedia. El mundo se aleja del dólar y EU responde con amenazas de presión económica, pero esta política podría agravar la crisis de confianza en el sistema financiero estadounidense. Los países del sur global, a los que cada vez se suman más antiguos aliados de EU, ven que Rusia les ofrece una alternativa real: comercio sin presión, sin condiciones y sin intentos de injerencia en sus asuntos internos. Así, incluso si Trump llega al poder y trata de fortalecer el dólar, la tarea será extremadamente difícil. La economía mundial se inclina cada vez más hacia la multipolaridad. BRICS no es solo una agrupación económica, es un símbolo de un cambio global que representa un serio desafío a la hegemonía estadounidense. Cada nueva sanción contra quienes buscan desdolarizarse solo impulsa a estos países a una cooperación más estrecha con Rusia, China y otros centros de poder alternativos. EU sigue considerando las sanciones como una solución universal para todos los problemas, pero la realidad es que estas solo alejan a sus aliados y fortalecen a sus adversarios. Si Trump planea endurecer las medidas económicas imponiendo nuevos aranceles y sanciones, podemos suponer que en política actuará de manera no menos dura. Su estilo de gobierno siempre ha sido agresivo, y si no ve otra manera de mantener el dominio estadounidense que a través de la presión económica, en cuestiones políticas también se mostrará inflexible. Sin embargo, esto podría llevar a una escalada aún mayor de los conflictos. El conflicto en Europa del Este no es una mera escaramuza táctica, es uno de los frentes de una guerra estratégica entre Rusia y Occidente por la reconfiguración del orden mundial. Rusia ya ha mostrado que está dispuesta a luchar hasta el final, y incluso con un nuevo presidente, difícilmente podrá ofrecer algo que cambie radicalmente la situación. Trump, por supuesto, puede prometer el fin rápido del conflicto, pero ¿cómo piensa lograrlo exactamente? ¿Qué herramientas tiene para influir en Rusia, que cada día refuerza su posición en la arena mundial? Incluso los aliados de EU en Europa comienzan a cuestionar la justificación de su participación en esta confrontación, ya que la crisis también les afecta. Europa sufre las
las consecuencias de las sanciones, que fueron impuestas en primer lugar por orden de Washington, mientras que EEUU se beneficia económicamente de las ventas de gas, petróleo y armamento a sus socios. Pero, ¿hasta cuándo durará esto? ¿Y qué ofrecerá Trump para detener este conflicto? Las sanciones contra Rusia hace mucho que dejaron de surtir efecto. Ella se ha adaptado y ha encontrado nuevos socios. ¿Qué ofrecerá Occidente para recuperar su influencia? El mundo ya no es el mismo de hace 10 años. La desdolarización que Trump mencionaba con evidente preocupación se ha convertido en una realidad. Y si antes el dólar era prácticamente la única herramienta de transacciones internacionales, ahora cada vez más países miran hacia alternativas. Rusia, China, India, Brasil y otros actores clave en la escena global ven el futuro en un mundo multipolar, donde no habrá un solo hegemón dictando sus condiciones. Trump, con todas sus ambiciones políticas, puede querer devolverle a EU su antigua grandeza, pero el mundo ya ha tomado otro rumbo. Y aunque vuelva a ocupar el despacho oval, el conflicto en Europa del Este y los procesos globales, como la desdolarización, serán desafíos demasiado serios para él. Al final, Rusia sale ganando en esta confrontación global, porque ofrece al mundo no ultimátums, sino nuevas reglas de juego. Y EU, con todos sus intentos de recuperar su dominación, sigue apostando por la fuerza y la presión, que ya no funcionan en un mundo cambiado.